mi nombre es María Cecilia Barrios. En esta oportunidad les vamos a hablar de tres temas en específico, lo que es la mayoridad, interdicción, inhabilitación y la muerte. De la mayoridad podemos decir que es la situación de las personas que han alcanzado la edad determinada por la ley de manera general y abstracta, a los fines de atribuirle por vía de presunción legal la plenitud de su capacidad de obrar, cesando a su vez del sometimiento de otra persona. O sea, ya no depende de una patria potestad, de una persona mayor de edad, o sea, que esté a cargo de ella, del menor de edad. Pues. El Código Civil, dice en su artículo 18 que determina la edad requerida para alcanzar la mayoridad una vez que la persona cumpla la mayoría de edad, o sea, los 18 años. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, con las excepciones establecidas por disposiciones generales. Vamos a hablar del régimen general de la mayoridad. La llegada a la mayoría de edad significa un cambio de estado jurídico. Se deja el estado civil de menor y se adquiere otro que se caracteriza por el libre gobierno de la persona. Se sale de la patria potestad y la tutela por la plena capacidad de obrar y se es capaz para todos los actos de la vida civil, para responder por los propios actos y por los propios bienes. Mayores incapaces. Podemos hablar de la incapacidad de protección de los mayores de edad. Número 1. Cuando accidentalmente un mayor de edad no se encuentra en uso de sus facultades mentales, la solución consiste en impugnar el negocio realizado invocando la falta de consentimiento. Número 2. Cuando en forma habitual la persona se encuentra en una situación que no justifique que se le reconozca capacidad negocial plena, general y uniforme. Y número 3. En los casos extremos, la ley prevé la interdicción del sujeto, con lo cual éste queda sometido a una incapacidad plena, general y uniforme. Y por último tenemos el número 4, en los casos menos graves, la ley prevé la inhabilitación del sujeto, lo que limita su capacidad negocial. B. Incapacidad de defensa social de mayores de edad. 1. Por razones de defensa social y debido al cumplimiento de condena o presidio, la ley declara entredicho al condenado por el tiempo que dure la pena, o sea que se encuentra prácticamente inhabilitado, o sea, para hacer cualquier negociación, bueno, y por ende, para obrar libremente, en este caso, por encontrarse en presidio. Número 2. El entredicho por condena penal queda sometido a tutela y afectado por una incapacidad plena, general y uniforme. La persona del reo, en este caso la persona que está presa, no queda sometida a potestad, sino al régimen penitenciario al que está sometido. Vamos a hablar ahora de la interdicción. La interdicción es el estado en que deviene la persona a quien se le declara incapacidad de determinados actos de la vida civil y que es por ello privada de la administración de su persona y bienes. En este sentido general, interdicción e incapacidad son prácticamente iguales o son equivalentes. El artículo 393 al 396 del Código Civil de Venezuela expresa que el mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses serán sometidos a interdicción. Aunque tengan intervalos de lucidez, el menor no emancipado puede ser sometido a interdicción en el último año de su menoría de edad. Pueden promover la interdicción el cónyuge, cualquier pariente del incapaz, el síndico procurador municipal y cualquier persona a quien le interese. El juez puede promoverle el oficio. La interdicción no se declarará sin haberse interrogado a la persona de quien se trate y oído a 4 de los parientes más inmediatos de la persona. Y en defecto de ello, algún familiar de la persona. Después del interrogatorio podrá el juez decretar la interdicción provisional y nombrar un tutor interino. Clase de interdicción. La interdicción puede ser judicial o legal. Judicial. Es la interdicción resultante de una condena o presidio. Su nombre deriva de que, impuesta la condena sin necesidad de ningún otro requisito, el reo queda
en entredicho en virtud de la ley. Determina una incapacidad de defensa social. La inhabilitación. La inhabilitación civil consiste en una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción o en razón de la prodigalidad. ¿Qué pasó, bebé? El artículo 409 del Código Civil establece que el débil de entendimiento, cuyo estado no sea tan grave que dé lugar a la interdicción, y el pródigo podrán ser declarados por el juez de primera instancia inhábiles por estar en juicio. Para estar en juicio, celebrar transacciones, dar ni tomar préstamos, percibir créditos, dar liberaciones, enajenar o gravar sus bienes, o para ejecutar cualquier acto que exceda de la simple administración sin la asistencia de un curador que nombrará dicho juez de la misma manera que da tutor a los menores. La prohibición podrá extenderse hasta no permitir actos de simple administración sin la intervención del curador. Cuando sea necesaria esta medida, la inhabilitación podrá promoverse por los mismos que tienen derecho a pedir la interdicción. El artículo 410 del Código Civil reza que el sordo mudo, el ciego de nacimiento o el que hubiera cegado durante la infancia, llegados a la mayoría de edad, quedarán sometidos de derecho a la máxima incapacidad, al menos que el tribunal los haya declarado hábiles para manejar sus propios negocios. Las clases de inhabilitación. La inhabilitación puede ser judicial o legal. La inhabilitación judicial es decretada o declarada por un juez, o sea, es pronunciada por un juez. La inhabilitación legal es la que afecta a las personas determinadas por la ley sin que sea necesario pronunciamiento judicial alguno, o sea que allí no interviene ningún tipo de juez. La diferencia entre la inhabilitación e interdicción judicial, vamos a nombrar, o sea, algunas. En cuanto a sus causas, la interdicción judicial solo procede por un estado habitual de defecto intelectual que impida al sujeto proveer a sus necesidades. La inhabilitación judicial procede por un defecto intelectual menos grave o por prodigalidad. En cuanto al procedimiento, la interdicción judicial presupone un juicio con dos fases en el cual se pasa del sumario al plenario por un decreto de interdicción provisional. El juicio de inhabilitación también tiene dos fases, pero al final del sumario no puede decretarse la inhabilitación provisional. Número 3. En cuanto al gobierno de la persona, la interdicción judicial deja el entredicho sometido a la potestad del tutor. La inhabilitación no priva al inhabilitado del gobierno de su persona. Número 4. En cuanto al grado de incapacidad, la interdicción judicial crea una incapacidad absoluta, general y uniforme. En cambio, la inhabilitación judicial implica una limitación de la capacidad que no es uniforme para los distintos inhabilitados ni tampoco se extiende en principio a la generalidad de los negocios jurídicos. En cuanto al régimen de incapacidades, la interdicción judicial somete a un régimen de representación, en este caso, o sea, la tutela. La inhabilitación a un régimen de asistencia, que en este caso es la curatela del inhabilitado. Finalmente vamos a hablar de la muerte. En sentido biológico, se entiende como la cesación de las funciones vitales del individuo. La muerte en el derecho vigente es la única causa de la extinción de personalidad del ser humano. El único medio legal para probar la muerte legalmente es la partida de defunción o la que llamamos acta de defunción, y a falta de esta corresponde una sentencia supletoria. De la muerte también se dice que cuando dos o más personas mueren en el mismo acontecimiento, es necesario determinar la secuencia de las muertes. La legislación resuelve el problema adoptando el sistema de premoriencia o conmoriencia. El sistema de premoriencia. Se determina la muerte mediante la presunción de que es tomando en consideración bases objetivas relacionadas con la edad y sexo.
Este sistema se critica en virtud de que determina la muerte de una manera muy arbitraria, ya que la muerte no solo depende de la fortaleza del uno o del otro que pudiera existir, y mucho menos que tenga que ver con el sexo o con la edad. Sistema de conmoriencia. Según lo señalado en el caso de premoriencia, Venezuela acoge el sistema de conmoriencia, la cual destaca que a falta de pruebas todas las personas murieron al mismo tiempo, según lo establece el artículo 994 del Código Civil de Venezuela. Vamos a hablar finalmente de los efectos jurídicos de la muerte. Número 1. Se extingue la personalidad del sujeto, o sea, ya no será titular de derechos o de deberes, pero se mantienen algunos efectos de la personalidad anterior. Número 2. Se abre la sucesión del difunto. Número 3. Se extinguen en principio los derechos, deberes y relaciones extrapatrimoniales del difunto. Y por último, comienza la tutela jurídica específica del cadáver y de la memoria del difunto. Gracias por su atención.